Quería compartir una reflexión acerca del Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo que todos hemos conocido y es un salmo que ha sido de muchísima bendición para nosotros porque está lleno de promesas de Dios. Es como una mina que tiene diamantes, que tiene todo tipo de piedras preciosas, que nos bendice y nos enriquece. Y en muchos momentos difíciles de nuestras vidas estas palabras han sido de bendición para nosotros. Lo que sucede es que me acuerdo de un viejo himno que cantábamos hace mucho, que cuando cantábamos con Ignario, que dice: todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Ellas en la dura lid me sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Son el apoyo de nuestra fe, las promesas. Es como que nuestra fe necesita un punto de apoyo. Vemos que las personas que no conocen a Dios tienen fe en sus proyectos, tienen fe en sus bienes, y en base a eso ellos se apoyan en eso, y de pronto hacen negocios, de pronto se crean firmas que prosperan y todo eso, pero llega un momento cuando ese punto de apoyo, ¡pum!, o se murió o se le fundió. El punto de apoyo era su dinero, el punto de apoyo era la persona que había fundado esa sociedad, y porque todos tenemos una fecha de vencimiento. Nadie, hasta ahora solamente Enoc fue traspuesto y Elías, pero todos los demás han pasado por la muerte. Lo hemos visto a través de los años, que de pronto cuando muere el fundador de una firma importante o algo, es como que todo se desbarranca. Ese punto de apoyo que tenía se desvaneció. Pero nosotros tenemos un punto de apoyo, que son la palabra de Dios y las promesas de Dios. Que Dios dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en el Antiguo Testamento dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. O sea que tenemos algo firme. Nuestra fe vendría a ser como la palanca, y el punto de apoyo son las promesas de Dios. Y tenemos promesas para cada situación de la vida que estemos pasando, que se nos presente, para cada. Por eso es tan importante empaparnos de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Porque hoy día es como que hay un analfabetismo bíblico. Es tremendo, pero con el tema de las redes, con el tema de... Es como que la gente se alimenta de eso, y aún en YouTube muchos mensajes y todo eso no van con la Biblia. Si uno no conoce la palabra de Dios y se basa en eso, se va para los caños, como quien dice. Y así se están yendo mucha gente, por no conocer la palabra de Dios, por ese analfabetismo bíblico que hay, porque es más cómodo. Me acuerdo que cuando yo era chico, de pronto nosotros en la escuelita dominical teníamos un texto que aprender y teníamos el incentivo, que había un premio. Me acuerdo mi primera Biblia la gané con eso, aprendiendo textos de memoria. Y siempre nos incentivaron a estudiar la palabra de Dios, a aprender la palabra de Dios. Y todo eso que aprendí ha sido el tesoro que hoy día sale. A pesar de que en algún momento de mi vida yo me descarrié, pero ese tesoro estaba acá adentro. Por eso es tan importante que los niños se aprendan la palabra de Dios. De chiquitos, mamen de la palabra de Dios. Porque esa palabra aprendida dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de ello. Y yo doy fe de eso. Tengo 70 años y estoy en el camino del Señor gracias a la misericordia de Dios, y que su palabra, que un día que la aprendí, quedó grabada, y en algún momento de mi vida ha sido de bendición. Y ahora es de bendición para otras vidas, puedo compartirla a otras vidas, porque es un tesoro. Dice: de la abundancia del corazón eso habla la boca. Dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Por eso es importante ustedes que están criando, o con Fabi, que vos estás con el tema de la escuelita, de que los chicos aprendan la palabra de Dios, la memoricen. Es importantísimo. Nos poníamos metas memorizar un salmo, y esos salmos que yo he memorizado, yo hoy día me los acuerdo perfectamente.
los niños, lo dicen los maestros, que de pronto a los 4, 5, 6 años es como que son una esponja. Y lo que uno le inculcan, me acuerdo que lo decía alguien por el tema de aprender idiomas, que era bueno para los chicos aprender idiomas a temprana edad, porque eso le quedaba grabado. Pero cuánto más la palabra de Dios, que eso les va a servir para toda la vida. Eso les va a servir, va a ser el fundamento de su vida. Tal vez de pronto en algún momento se descarríen o algo, pero esa palabra en algún momento les va a hablar. En algún momento les va a hacer un clic. Pero es importante eso, saturarnos de la palabra de Dios. Y que los niños se saturen de la palabra de Dios. Porque el tema ese de las redes y todo eso es como una trampa, es como algo que los absorbe. Pero tienen que ponerse esas metas, aprender. De pronto con los salmos, empezando con los salmos. Ahí tienen material, 150 salmos. No digo que aprendan el 119, pero de pronto hay salmos chicos como el Salmo 23, el Salmo 121, pero son un tesoro tremendo esos salmos. Otra de las cosas que veía como introducción es que de pronto muchas personas a través de los años hemos visto acercarse a Dios por los beneficios, lo hemos visto en campañas, lo hemos visto en reuniones y todo eso, de pronto personas que vienen por una necesidad y de pronto Dios suple en su misericordia, Por los panes y las peces. Sí, pero eso es muchísimo, lo había en la época de Jesús y aún antes de Jesús, cuando el pueblo de Israel de pronto cuando todo le iba bien y todo eso, se iba, pero de pronto llegaba un momento que se olvidaban de Dios y Dios tenía que apretar tuerca para que volvieran a Dios, ¿no? Y bueno, pero hay mucha gente que ha sido bendecida a través de las campañas innumerables gente, pero hoy día no están en el camino de Dios, no permanecen. ¿Por qué? Porque de pronto vienen por la zanahoria, como quien dice, el incentivo que Dios contesta las oraciones. Entonces vienen buscando eso, que Dios les solucione el problema. Me acuerdo hace muchos años en la iglesia donde iba, es un salón muy grande y los domingos se llenaba, pero los días martes que había oración, había un salón más chico que estaba detrás del púlpito donde era la sala de oración. Y en esos días, los días martes nos juntábamos en la sala de oración y ni siquiera alcanzábamos a llenarla, éramos un grupito. Y algunas veces aparecía algún hermano. Pero aparecía algún hermano, ¿por qué? Porque de pronto estaba así, tenía un problema o algo. Era por eso que aparecía en la reunión de oración. Después ya no volvían a aparecer. Por eso es una constante a través de la vida. De pronto buscarlo por las promesas, en vez de buscarlo a Él, de enamorarse de Él. Son pocos de los que se enamoran de Él, pero es tan importante. Sí, además que eso va a ser la diferencia al final. El martes pasado en el estudio hablaba de esa palabra ginosco, de tener una relación, pero una relación íntima con el Señor. Pero para llegar a ese punto tiene que enamorarse de Él, enamorarse. Vamos a mirar al versículo. Dice, empieza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y acá hay varias palabras, en este solo versículo tenemos un montón. Yo lo veía como de pronto, ¿vieron esos carteles que dice la empresa se reserva el derecho de admisión? Lo vimos pronto en muchos lugares, ¿no? Y yo creo que allá arriba Dios se reserva el derecho, porque dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Hay un lugar en la presencia de Dios, pero ese lugar no tiene acceso así cualquiera, no tiene acceso. Entonces eso me llevaba a mirar en el Salmo 24 que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
ahí nos dice, nos da la clave de quién es el que va a llegar a ese lugar, al abrigo del Altísimo. Primeramente limpio de manos, eso nos habla de acciones, nuestras acciones. Y puro de corazón nos habla de nuestras intenciones, porque a veces nosotros podemos hacer buenas acciones, pero con intenciones equivocadas. De pronto para figurar, ¿cuántas veces se han hecho así? Pero dice puro de corazón. Ayer nos pasó justo algo de ese estilo, pero no nosotros, sino hacia nosotros. Bueno. Y hablamos justo de ese tema. Bueno, mira, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y hoy día de pronto la gente vive en la vanidad, vive de pronto para alcanzar cosas más en esta fiesta. La gente está en una nube, pero no en una nube de gloria, en una nube de a ver qué vamos a hacer, qué vamos a comer, todo eso, viven en eso. Como decía en Lucas, el martes pasado, que decía que mirad que vuestros corazones no se carguen de embriaguez, glotonería y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros en ese día. Porque todo lo demás son cosas vanas, pasajeras, hermanos. Y ciertamente que hay cosas que necesitamos, pero no envolvernos en un afán por eso. Si Jesús mismo dijo, no os afanéis, no os afanéis, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo demás. Pero los que viven en el afán por las demás cosas, de pronto se olvidan. Es como que de pronto Dios empieza a quedar allá lejos, queda. Pero lo que siempre tenemos que tener en claro, ¿dónde nosotros queremos estar? ¿Cuál es el lugar? Y el lugar perfecto es al abrigo del Altísimo. Buscar la presencia de Dios cada día, cada momento, porque es el refugio perfecto y el único refugio contra las tormentas de la vida, en la presencia de Dios. Otra de las cosas que veía, dice, que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y acá veo dos nombres que tiene Dios. Había un estudio, hay varios estudios, ¿no? Los diferentes nombres que tiene Dios. Y uno de estos es el Altísimo que define dónde Él está. Él está por encima de todo. Él es el Altísimo, que no hay nadie que está por encima. No hay nadie, Él está por encima. Y en el Antiguo Testamento se menciona muchas veces el Altísimo, porque no hay ningún principado, no hay ninguna potestad ni enemigo. Incluso el Satanás quiso llegar y lo bajaron de un ondazo el Señor. Pero nadie, Él está por encima de todo. Por eso tenemos que tener esa conciencia de que Él es nuestro Dios. Y pase lo que pase, Él está en el control. Él es el Altísimo, entonces quiere decir que Él controla todo, no hay nada que se le escape. Aunque hay veces de pronto uno pareciera que, pero ¿dónde está? Me acuerdo una vez un relato que escuchaba de un hombre que de pronto había tenido un accidente grave, el hijo, creo que había muerto, y entonces él gritaba, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios? Y de pronto un pastor anciano que estaba cerca le dijo, Dios estaba en el mismo lugar que estaba cuando le estaban crucificando a su hijo. Dios estaba arriba, pero él sabía que había un propósito en eso, el pasar por la cruz. Entonces eso nos habla de que Él tiene el control de todas las cosas. Ahora vemos de pronto es como que todo está descalabrado. Me sorprendía estos días con ver lo que pasó en Siria, como de pronto los rebeldes tomaron todo el país enseguida. Cuando hacía años que estaba ese presidente, no lo podían sacar con nada, incluso estaba apoyado por Rusia. Pero sin embargo, se exilió en Rusia ahora. Sí, le dio lugar. Pero todo eso es como que está armando un rompecabezas para este tiempo final. Sí. Yo lo veo como de pronto muchas veces hemos visto las piezas así aisladas. ¿Vieron cuando uno tiene un rompecabezas y no logra armarla, no logra saber bien cómo se va a armar, pero cuando uno va armando las piezas, se va arrimando, uno de pronto ya tiene el panorama.
tiene el panorama y sabe cómo. Y ahora vemos que las piezas se están encajando. Todas las cosas que están pasando es como que todo se está encajando para la aparición del anticristo, para la venida de Dios. Todas las cosas, todas las cosas. Por eso es tan importante nosotros estar alerta, estar velando. Otra de las cosas del Altísimo dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y acá tengo otro nombre de Dios, el Omnipotente. El Omnipotente nos habla de que Él puede todo, que no hay nada imposible para Él. Cuando le dice a Abraham, ¿habrá algo difícil para mí? Porque Abraham ya tenía 99 años. Y Sara de pronto se había reído. Y Dios dice, ¿habrá algo imposible? No hay nada. No hay nada, nada difícil. De pronto el pueblo de Israel le pidió a Moisés de que quería comer carne. Entonces Moisés dice, pero ¿cómo vamos? ¿Vamos a matar todas las ovejas? ¿Cómo vamos a hacer? Y Dios dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Se ha cortado la mano de Dios? No, agarró y trajo un montón de codornices y los tipos, montones de codornices. Dios tiene recursos ilimitados. Eso me dice el Omnipotente, ilimitado. Él puede sacar agua de la roca. Él puede hacer lo inimaginable por nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia, que ese es nuestro Dios. No son esos ídolos que hay por ahí. Hoy vemos un montón de idolatría, pero impresionante. Veo ¿Cómo negocios. imitan a la iglesia? ¿Eh? ¿Cómo imitan a la iglesia? Sí. Esas reuniones que hacen de Sí. grupos y hacen las mismas manifestaciones del Y Espíritu canta los Santo. mismos coritos. Es una cosa Canta los increíble mismos porque coritos. uno Y está bueno. metiéndose. Hoy vi un video, perdón, Sí. de un pastor Sí. con un martillo de madera, o bueno, hacía que oraba así, y le apoyaba el martillo a la persona y supuestamente la persona se caía al piso. Sí. Yo decía, no. Pero cualquier cosa, ¿no? Es un Dice circo. Sí. que mirad que no os engañéis, Ujú. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y ese es el Cristo el ungido. No estaba hablando del Hijo de Dios, sino el ungido. Hoy mi esposa me mostraba un video de que están tratando de recrear a Jesús por inteligencia artificial con los fragmentos de la cruz, de la sábana, de no sé de qué. Supuestamente. Bueno, Sí, ahora están. dicen que en Roma o en París dicen que, viste que está el confesionario, no va a estar más el cura, sino va a estar por la imagen Entre que no artificial hacen nada van a hacer menos. Jesús y te va a contestar todo lo que dice la Biblia. Sí, lo vi. Es tremendo. Yo digo, Sí. ¿cómo llegando a que ya quieren imitar a Jesús? Claro. No. Y mucha gente, hay gente que no se lo traga, pero hay muchísima gente que se lo traga, pero. El video ese que vi, la iglesia se estaba llena. Sí. El Y EDA bueno. vinieron a ver, que estuvo el 7, el EDA acá, lleno estaba. Ah, Y la ahora, mujer esa, ¿no? sí, la mujer esa, que los curas se apartaron de ella. Y ella canta el corito y ahora pone la mano y decimos un chiquito que tenía cáncer. Se sanó. No, se cayó, el Se chiquito. cayó. Estaba Bueno, así. también hizo sanidades también. Bueno, el bicho ha hecho sanidad. Sí, El bicho se no, mueve, sí. se muestra. Sí. Pero no glorifican a Cristo, no No, ella glorifica nunca a habla de Cristo. Jesús. No, hablan de Eso, ellos. Claro. Hablan de ellos mismos. Bueno, otra de las cosas, no, pero todo edifica, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa palabra sombra, en hebreo, me habla de defensa, sombra como protección. Y lo vemos, como es una defensa, ese es nuestro Dios, nuestra defensa contra las tormentas de la vida. Dice que una vez se hizo un concurso sobre cuadros para que representaran la paz. Y de pronto, bueno, unos hicieron de pronto un atardecer con ahí el sol poniéndose sobre las aguas tranquilas, otro hizo en el campo, todo así hermoso, lleno de flores y todo. Y uno hizo un cuadro donde estaba el mar embravecido, había unas rocas como esas rocas que están después del torreón, acantilado. y había unas rocas y en la hendidura de una roca estaba durmiendo un pajarito.
Del otro lado de la roca estaba el mar embravecido golpeando, pero el pajarito estaba seguro porque estaba al abrigo de esa roca. Y eso es lo que nosotros, porque va a haber muchas tormentas de la vida, pero por eso es importante vivir ahí, al abrigo del Altísimo, en ese lugar de refugio. Es importantísimo. Él es la roca, dice en uno de los salmos. En esa comparación como roca, esa ilustración en los salmos está muchísimas veces, porque David lo experimentó. ¿Cuántas veces él fue perseguido por Saúl y estuvo a punto de agarrarlo, pero siempre Dios intervenía y lo sacaba y zafaba, ¿no? Y fijaba en otro versículo hablando de quién va a ser el que va a subir a ese lugar. Salmo 101:6. Miren lo que dice: mis ojos están puestos en los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en el camino perfecto me servirá. Mis ojos están puestos en los fieles de la tierra para que moren conmigo. Dios busca la fidelidad. Eso es uno de las cualidades que debemos tener como creyentes, la fidelidad a Dios sobre todas las cosas, en los buenos momentos, en los malos momentos, pero ser fieles es importantísimo. Uno de los mensajes a las iglesias dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hasta el final, fieles a Dios. En el trabajo secular se valora muchísimo la fidelidad. ¿Y cuánto más Dios? Porque Dios ve todo. En el trabajo los patrones lo ven por ahí, lo ven cuando está. Muchas veces lo he visto, cantidad de veces. Cuando el patrón no está, es descontrol total, porque no está mirando el patrón. Pero Dios ve todas las cosas, Dios controla todo y sabe de pronto quién tiene temor de Dios y quién es fiel a Dios. Otra de las cosas que veía, hablando de sombra, en el Salmo 121:5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El Salmo 121 es un salmo hermoso y nos habla del papel de Dios como guardador que constantemente Él está guardando y velando nuestras vidas. Él guardará tu salida y tu entrada. Él es nuestra sombra. Quiere decir que Él va detrás nuestro, Él está ahí en todos los momentos. A pesar de que no lo vemos, pero Él está, ¿no? Luego del verso 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y esa siempre tiene que ser nuestra esperanza, Dios. Y castillo es el lugar donde nosotros nos refugiamos. Castillo es un refugio en los tiempos de guerra o algo, la gente se metía en el castillo, porque era el lugar fortificado que tenían. Y Él es nuestra fortaleza. Porque nosotros, si no, nosotros no sucumbimos en las tormentas de la vida. Lo hemos visto montones de veces. ¿Cuántas personas de pronto viene una enfermedad o viene algo y ¡pum!, entran en una depresión o algo? ¿Por qué? Porque no están confiando en Él. No lo ven a Dios, no lo tienen a Dios como castillo, como lugar de refugio. Nada más lo tienen así en un momento que necesitan o algo y después se olvidan. Pero uno tiene que vivir en ese castillo. Tenemos que vivir. En el verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructor. El lazo del cazador nos habla de las trampas, de las tentaciones que nos pone el enemigo. Por algo dice en Mateo 6:13, en el Padre Nuestro, la oración dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Líbranos del mal. Esta es una oración todos los días. El Padre Nuestro es una oración modelo. Se ha usado tan vulgarmente como quien dice, pero es una oración modelo para que nosotros la hagamos todos los días. Y líbranos del mal porque estamos expuestos. Hay un mundo espiritual que nos rodea y más que el diablo a nosotros, a los del mundo ya los tiene en la bolsa,
Pero nosotros como hijos de Dios siempre está poniendo una trampa, poniendo un lazo para que caigamos, para que mordamos el anzuelo. ¿Vieron en los documentales de pronto cómo cazan las presas? Le ponen a un cebo y le ponen una trampa y ahí cuando de pronto muerden, ¡no!, se cierra el lazo y los agarran. Pero dice, Él nos librará del lazo del cazador, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de las trampas que nos pone el enemigo. Y de la peste destructora. Ahí nos habla de pronto de algo que viene como lo que pasó con el tema del coronavirus. Eso fue una peste destructora tremenda. Y muchísimo. Yo veía este salmo en esos tiempos, constantemente aparecían eso es lo que ponen en Facebook y todo eso, con los textos. Siempre el Salmo 91. Toda la gente se acordó de este salmo cuando fue eso, de la peste destructora. Pero es cierto. Publicaban, digamos. Sí, publicaban. En todas las publicaciones aparecía el Salmo 91. Lo tenían todos ahí. Pero lo importante es vivir en ese lugar, no acordarnos cuando estamos en el problema. Luego el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hablando como la figura de un ave que de pronto cobija a sus polluelos debajo de sus alas. Para ellos, para sus polluelos es el único lugar seguro. Y él... En un salmo David también dice, ¿no? Escóndenos bajo la sombra de tus alas. Sí. Y en Deuteronomio también dice, hace una comparación del águila, como el águila de pronto tiene sus polluelos. Y después dice, escudo y adarga su verdad. Y acá me habla de dos cosas, escudo y adarga. La adarga dice que es un escudo en forma de corazón hecho con capas de cuero. El escudo es el escudo grande, pero a su vez hay otro escudo pequeño, es doble escudo, es su verdad, y su verdad es su palabra. Acá vemos que la palabra de Dios es lo que nos va a proteger, es una protección. En Efesios, donde habla la armadura de Dios, dice el escudo de la fe. ¿Y la fe en qué? La fe en la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe y la palabra de Dios están juntas, están unidas. Entonces ese es un escudo para nosotros, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Cuando venga el enemigo, cuando venga el dardo del enemigo, la palabra de Dios, usar la palabra de Dios. Y claro, así lo venció. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Fíjense, tenemos una protección, pero impresionante. Yo lo veo a este salmo como un seguro contra todo riesgo. ¿Vieron esos seguros contra todo riesgo? La póliza de seguro. Sí, Más caro. pero lo que pasa es que te cubre todo. los seguros de acá, yo me acuerdo en mi trabajo, tenían vehículos que estaban asegurados contra todo riesgo, pero después cuando ocurría algún problema, algún accidente, después decían, sí, pero en la letra chiquita dice que esa parte no la cubre. Pero no, este es un seguro completo. Si nosotros estamos habitando al abrigo del Altísimo, ahí está la condición. Tiene una condición, porque estas palabras tienen una condición. Corren a partir de que nosotros estamos en ese lugar. Por eso es importante buscar cada día, asegurarnos en la habitación, habitar al abrigo del Altísimo. Y miraba un ejemplo, el profeta Eliseo, hubo un momento de su vida que de pronto él avisaba al rey de Israel cuando el rey de Siria lo iba a atacar. Entonces él avisaba hasta que de pronto el rey de Siria estaba con los pelos de punta. ¿Quién es el que está botoneando? Tenemos un traidor entre nosotros. Y alguien le dijo, no, fue el profeta. El profeta de Eliseo es el que sabe lo que... Entonces manda a prenderlo, el 14.
Envió el rey de Israel allá gente de a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces el criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjense, él no tenía miedo, pues dice, no tendrás temor de espanto nocturno, porque él estaba seguro de que tenía una protección asegurada. El criado estaba alarmado, porque el criado veía con los ojos naturales, pero Eliseo tenía los ojos espirituales abiertos y él veía los ángeles de Dios. Él veía los ejércitos de Dios alrededor nuestro. Yo digo, Señor, ayúdanos a tener esos ojos espirituales abiertos para que podamos ver. Pero estaban alrededor de Eliseo, alrededor de los que le temen. En el Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un ángel. Y hoy día muchas veces está el tema de... ahora lo voy a ver. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y el verso 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, que en hebreo significa vivienda, morada, refugio, esa habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y acá una salvedad, que el pastor lo había dicho ya una vuelta. Nosotros no activamos a los ángeles. Dice, Él mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Porque he escuchado, yo lo he visto en YouTube, que hay predicaciones que dicen de activar los ángeles. Pero nosotros no somos los que mandamos. Es Dios quien manda. Es Dios que lo manda y sabe en qué momento mandarlos. Porque hoy día está la angiología, se llama. De pronto, incluso esos llamadores de ángeles que tienen colgados algunos. Sí. ¿Pero qué van a llamar? El Llaman a los atrapasueños. ángeles a los demonios más que a otros. Pero, hay otros que tienen los que no tienen esas de bambú colgadas. Esos los que andan con todo lo oriental también, que se suenan con Sí, el, con el sí, cañas, con, ¿no? claro, De vendría a azúcar, ser, caña de azúcar. sí, Como las mandalas. y sí, Claro, todo el atrapasueños, claro, todo eso. claro. Usan unos jarros así, ¿no? Con un palo también. también. Todas esas cosas, pero esas cosas trabajan con el mundo espiritual de las tinieblas. Nosotros tenemos los ángeles de Dios que acampan alrededor nuestro, pero lo más importante es que tenemos a Dios de parte nuestro, que es el que manda a los ángeles. Por eso está no desviar nuestra atención de los ángeles, porque los ángeles son criaturas creadas por Dios. Y fíjense, veíamos, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En la mano se te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y fíjense que el diablo usó este texto para tentar a Jesús. Como el diablo conoce la escritura y la usa también, pero la usa de pronto parcialmente, porque no leyó todo. Fíjense, Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a Jesús a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense, porque a veces vamos a encontrar que de pronto tergiversan la palabra de Dios o usan un versículo aislado. Pero ahí está lo importante de conocer toda la palabra de Dios. Jesús estaba empapado con la palabra de Dios, Él era la palabra viviente. Entonces supo con qué responderle, no tentarás al Señor tu Dios, porque eso equivalía a tentarlo, el tirarse, porque el diablo lo hacía como para hacer una demostración ante los demás
de que él era hijo de Dios. Pero él no necesitaba demostrar nada. Y además eso era tentar a Dios. Me acuerdo, leía que de pronto hay una... Porque en Estados Unidos hay de todo, dentro de los evangélicos, dentro de los evangélicos. Pero hay algunos que tomaron eso, que está en Marcos, que tomarán en las manos serpientes y no dañará o algo así. Y ellos tomaban serpientes y más de uno la serpiente lo mordió y se murieron. Pastores se murieron por eso. De pronto, por tergiversar la palabra, porque ahí están tentando a Dios. Porque eso lo decía en el caso de que uno fuera accidentalmente mordido. Pero no, pero una víbora al culto, ¿no? sí, Ahora, qué poco pero es temor de Dios, terrible, ¿no? yo lo he leído. La pastora esa que llevó una paloma, ¿la vieron? No, También llevó una paloma. una paloma. Una paloma. Ay, yo pensé Y que toda la lo gente vi. gritando, y ella como que era el Espíritu Santo. Ay, sí, vi por un tuvo. Sí, sí, sí. Cualquier cosa. Tremendo. Yo por eso te digo lo que estoy viendo que aparecen. Es tremendo, tremendo, tremendo. Por eso es tan importante estar empapados en la palabra de Dios y no tragar nada. Filtrarlo por la palabra, filtrar las cosas por la palabra. Es importantísimo, lo vemos. Porque el mismo diablo conoce la palabra. Nosotros la Y palabra. sí. pues Y sí, fíjense, las sectas como los testigos de Jehová, los mormones y todo eso, salieron de los evangélicos. Ellos tomaron versículos aislados y los tergiversaron. Y fíjense cómo se han multiplicado. Los adventistas también. Sí, adventistas también. Sí, también. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y tremendo, porque eso nos habla de autoridad, porque está hablando de león y áspid, cachorro de león y dragón, nos está hablando de autoridad, que Dios nos va a dar autoridad sobre esas fuerzas. Y lo vemos en Lucas 10:17, cuando Jesús manda a los 70, y después dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para degollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero fíjense, Jesús les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque podía entrar el orgullo por ese lado el enemigo, de que tenían autoridad. Porque es una autoridad delegada de Dios. Y sobre toda fuerza del enemigo, porque fíjense de que hay un escalafón dentro del reino del enemigo, que lo vemos en Efesios, donde dice principados, potestades, todas esas fuerzas de oscuridad. Hay un escalafón. Así como en el reino de Dios, están los arcángeles, están los serafines, están los querubines, cada uno. También en el reino satánico hay una escala. Pero ahí que tenemos asegurado también, fíjense, habitando al abrigo del Altísimo, autoridad en el reino, sobre el reino de las tinieblas. Eso nos da, es tremendo. Y cuando está hablando del dragón, dice, en Apocalipsis 12:9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón. Y fíjense quién es el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese es el dragón. Fíjense que ustedes que en China y en esos países se usa mucho el dragón. Muchísimo. Hay imágenes, hay esculturas de dragones. También en los mayas. En los mayas también está eso. Sí, porque son mucho, de los mayas particularmente, mezclo algo de la escuela, porque tiene que ver que son politeístas. Sí. Entonces ellos tienen el dios del sol, el dios de la luna, Claro. entonces ellos adoraban a través de eso, a través de las Claro. piedras y eso. Y bueno, pero la raíz de eso viene de Satanás. Claro. Viene de Satanás. Que Ellos no lo hacían ven. sacrificios también. Y aún hoy día los mayas están reflotando eso. Fíjense, es tremendo. Como el diablo se está sacando a luz
por Ya, todos los lados. ya ni se ocultan. Antes No. eran puertas cerradas, ahora es todo abierto, todo. Fíjense esto, los masones que tenemos acá y a la vuelta. Me Sí. acuerdo varias veces lo han sacado en la televisión. Lo han sacado en la televisión para que la gente se interiorice, lo han abierto. Antes era todo algo cerrado, hermético. No, ahora sacaron, ahora el bicho abre como las puertas. diciendo, no, somos buenitos, somos Igual que los esto. musulmanes. Hablando, sí. Porque Sí, sabe los que el musulmanes. tiempo está cortado. Claro. Sabe que los tiempos ya no les quedan Sí. al enemigo. Claro, Entonces, quiere seducir. Me acuerdo en un testimonio de Llevas lo más que puedes. un siervo de Dios que él dice que el abuelo de él dice que había luchado en una de las guerras en China, era inglés, ¿no? Y entonces dice que le regalaron vendría a ser como unos lienzos, que había unas figuras de dragones, se las regalaron. Y era un abuelo que quería mucho. Y entonces dice que él, cuando murió, se lo dejó como regalo, como un legado, ¿no? Y este hermano, no, lo recibió y lo puso en la casa, lo puso, oh, qué lindo esto. Pero no se dio cuenta de lo que era. Y de pronto Claro. empezaron a ocurrir cosas en la casa. Y entonces orando el Señor, y Dios le habla. Fíjate en la Biblia lo que representa. Entonces cuando leyó eso, chao, lo sacó. sacó eso. Pero a veces el mundo hoy día agarra cualquier cosa, Sí. cualquier cosa. Pero lo que hay detrás, el espíritu que hay detrás. Porque son puede cosas ser un consagradas. yeso, Sí. puede ser un yeso, Trabajadas. pero detrás de eso hay un espíritu. Claro. Si uno le adora, uno adora eso. Uno puede decir, no, yo no lo adoro, lo tengo como una reliquia. Bueno, como... el tema del budismo y todo eso es también, por ejemplo, antes el simple hecho de prender un saumerio. Sí. Ahora ya vienen estatuitas para que vos puedas poner la piedrita, Sí. el saumerio, Sí. entonces como que van... Y sí, y esa es otra de las cosas. Sí. Los saumerios para mí son todos trabajados, Para mí esas también, cosas. por más que vengan A mí de no me gusta. fragancia. Sí. nosotros no podemos respirar con los No, saumerios, no, nos Yo lo ahogamos. siento y ya. A mí me Sí. da cosa el Por más espiral, que no lo ¿viste? hagan, Porque el no. espiral tiene ese olor a saumerio. Bueno. En casa, Nosotros en casa lo ¿ves? ponemos por los mosquitos y Claro, ahora por no lo los ponemos más. Por los mosquitos, pero bueno, es por los mosquitos, ¿viste? Yo Mm. digo, la gente, ¿qué pensará, no? Porque uno también, si vos le estás declarando y le decís que en eso no es de Dios, que no está consagrado, claro, no, es para los mosquitos, no es un saumerio. Claro. Compro el de lavanda ahora, ¿viste? No sé si es peor. Pero bueno. Pero eso, claro, la gente del mundo no se da cuenta de eso, Claro. pero lo vemos en los negocios, es tremendo Sí, no, como no, está sí. lleno de saumerio. Impresionante. Porque piensan que con eso van a traer más clientes Sí. o qué sé yo, eso se lo hacen con ese fin. Es como la pirámide. Y sí. O el Yo, gatito, cuando estaba que es una en pavada. el lugar donde yo tenía el negocio, Mm. había un negocio de la punta que a la tarde siempre prendía. Ah. Todos los días prendía. El olor Encima que, te el olor prenden que había, te prenden así un era. puñado. Aparte, el Es palo un palo, sagrado le es un dicen palo Santo. santo. Ah, Santo. Palo santo. santo. Ah, y donde No, trabajaba Barbie, dice que hacían Sí, todo eso, la sí, volvían sí. loca, pobre Oh, Barbie, sí. gracias a Dios que la salvó. Sí. Pero fíjense que opera en negocios, en lugares Sí, ni así hablar. y plata, Claro. de influencia. Busca eso, gente de influencia. Claro, porque Buscan le da eso. poder, Claro. entonces es... Claro. ¿Y sí? Y la gente por vista. Claro, "Oye, si mirá, este ya Sí. tiene eso cómo por le va". prender un palito, vamos a prenderlo nosotros. A ver qué- Yo le conté a Héctor que trabajé en una casa en Bosque Peralta Ramos, una casa Ah, sí. terrible y estatuas de Buda por todos lados. Ay, Dios, sí. Yo hablaba con él y dice, claro, la gente va de visita y dice, oye, mirá que las estatuas que tiene, mirá cómo le va. La gente por los ojos, Sí. sin saber, ¿no? Como dice él, Claro, la palabra. el espíritu. Claro. El espíritu. Empieza a llevar esas cosas a la casa y capaz que te lo llena. Y sí, Por todos lados tenía. pero que llega un momento que explota eso. Porque el espíritu, el diablo pasa factura de esas Sí, cosas. ni hablar. Y si siempre te cobran, nada es Y gratis. sí, ¿y no? Y sí, muchos años. Dice la paga del pecado es muerte. Aunque ellos no lo sean conscientes, pero están trabajando con el reino de las tinieblas. Y trabajar con el reino de las tinieblas tiene su precio. El versículo 14 dice, por cuanto me ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y acá veo dos palabras. Por cuanto me ha puesto su amor. Y la palabra esta, amor,
en hebreo significa estar apegado, anhelar, apegados a Dios. Fíjense, por cuanto a mí he puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y en hebreo conocer es la palabra yadá, que es la misma palabra ginosco que hablé el otro día. Es un conocimiento íntimo de Dios, íntimo de Dios. Yo también lo libraré. Sea lo que venga, Él nos va. Tenemos una promesa de liberación. Dice en Salmo 34, muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará Jehová. Venga lo que venga, Dios nos va a librar, Él nos va a sacar adelante. El apóstol Pablo lo decía también. En el versículo 15 dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mira, hasta promesa de longevidad tenemos. Es tremendo lo que tenemos en la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque ha puesto el amor, apegados a Dios constantemente. Que Él sea nuestro primer amor, que eso nunca se enfríe. Y conocerlo cada día más. Fuimos llamados para eso, para conocerle. Porque cuando conocemos su voluntad, cuando conocemos lo que Él quiere, vamos a hacer la voluntad de Él, vamos a hacer lo perfecto. Y eso va a ser la diferencia en el día final. Cuando miraba esto, dice, lo saciaré de larga vida y mostraré mi salvación, me llevaba al Salmo 92:12, que dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Acá otra vez se enfatiza, plantados arriba, en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Esta es una promesa para nosotros que ya estamos en la tercera edad. Dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos. Tenemos asegurado una vejez vigorosa, verde, fructífera en Dios. ¿Pero por qué? Porque si estamos plantados arriba, ahí está el secreto. Así que el Señor nos ayude, porque hay promesas de sobra tenemos, ¿no? Pero que el Señor nos ayude porque el meollo, como quien diría, es habitar al abrigo del Altísimo. Buscar ese lugar, apegarnos a Él cada día, más. Cantamos ese coro, quiero conocerte cada día más. Hay un coro que dice así, ¿no? Y realmente que no solamente sea una canción, sino que sea un anhelo, y ese anhelo nos lleve a buscarlo más y más cada día. Bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estas palabras y estas promesas, Señor, nos animan, Señor, a cada día buscarte más, a cada día vivir en tu presencia, Señor. Habitar en ese lugar, Señor. Cuánto más que vemos estos días, Señor, que vemos que el mal abunda, que tu venida está cada día más cerca, Señor. Cuánto más necesitamos, Señor. Y despierta en esta hora a mis hermanos, Señor. Despierta un hambre, una sed, un anhelo, un apego por ti, por las cosas de arriba, Señor, y un desapego por las cosas de acá abajo, Señor. Guárdanos, Señor, que nuestros corazones y nuestros ojos estén puestos acá abajo, Señor, sino a levantar nuestros ojos a ti, Señor. Oh Dios amado, porque tú eres el único refugio seguro, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro escudo, Señor. Oh Dios mío, y a llenarnos de tu palabra, Señor, que tu palabra sea nuestro alimento, Señor, sea nuestra fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén.